Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde diferentes actores del medio nos platican de su trinchera qué es lo que están viendo. Hoy por temas de agenda, ni Eric ni Fran nos van a poder acompañar, pero que está con nosotros Dani, nuestra economista de cabecera y futura premio Nobel de Economía y de La Paz también, ¿por qué no? Es Mejor el de literatura, ese prefiero. de Si me dieras a literatura. escoger, estaría mejor. Ah, bueno, entonces el de literatura. ¿Cómo Hágale, pues. estás, Luis? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Esperamos y cruzamos los dedos no tener problemas técnicos esta vez. Exacto, porque el chiste del premio Nobel ya fue la tercera vez que la hice, porque Dani se friseaba mucho. Bueno, lo Entonces, estamos intentando de otro location, cruzando los dedos de que este funcione perfecto. exacto, no, hasta ahorita va bien, entonces yo creo que no vamos a tener problemas con la grabación. Pero Dani, Per- mil gracias por estar acá. No, muchas gracias, Luis. Como siempre, desde la última vez que nos vimos, casi no han pasado cosas, entonces no sé de qué vamos a platicar. Exacto. Cada mes me sorprende más que tengamos que volver a hablar de la guerra cuando habíamos dicho tú y yo, incluso Eric también, que esto iba a acabar en un mes. Un mes, rápido, está, ya deberíamos estar hablando de otras cosas. Ya deberíamos estar hablando de otras cosas, pero definitivamente es de lo único de lo que vamos a estar hablando. Ya no Exacto. sé, ya no quiero ni dar un proxy. Dije que me empezaría a preocupar mucho si abril y seguiríamos en la guerra y pues ya estamos después de abril, finalizando Estamos, mayo. ya estamos en junio, esto sale el Y 1 de junio y sí, seguramente el fin de sí, semana no se va a arreglar nada, entonces. exactamente. Entonces ese no fue un guess, fue un guess que parecía que iba correcto y no, vamos lejos, ¿no? O sea. Muy lejos. Bueno, no muy lejos, a ver. Como que ya hay algunos indicios, ¿no? Pero tenemos indicios hace 2 meses, ¿no? O sea, el punto es cuánto le crees a Trump ahora sí, los comentarios de Vance ayer, que Ujú. realmente sí se estén llegando a un acuerdo, el tema del enriquecimiento del uranio era pues, otro tema, entonces como que realmente no estamos viendo muchísimo más avance, del Ujú. que ya normalmente, o sea, ya estábamos viendo, ¿no? O sea, se supone que ahora sí, pero esta es la tercera o cuarta vez que Y Trump nos ahora sí. dice que ahora sí. Exacto. No, y está bien, y es bien interesante cómo también mercados se han vuelto bastante inmunes Sí. a lo que dice Trump, ¿no? Ya, o sea, antes realmente lo movía y ahorita es así de, ya tenemos acuerdo, sí, bueno. Hasta no ver firmado y ver que los barcos pasen por el estrecho, entonces ya veremos. No, exacto. O sea, y aparte habían dicho el cese al fuego y esta semana hubo unos ligeros ataques y entonces como que no queda claro, la extensión ahora se va de nuevo, pero se supone que ahora sí ya estamos muy cercanos a encontrar este acuerdo, ¿no? Pero normalmente los datos, o sea, los mensajes positivos vienen de Estados Unidos, no vienen de las autoridades de Irán. Ujú. Entonces eso a mí me da muchísima desconfianza, ¿no? O sea, pues sí, Trump se puede estar imaginando que ahora sí van a llegar y realmente no están terminando de llegar, ¿no? A algo, y eso es lo que es realmente preocupante. Sin duda alguna, el mercado ya se volvió, creo que lo platicamos hace 1 o 2 episodios, que el mercado se vuelve súper ajeno a este tipo de eventos, ¿no? Tuvimos Ucrania y después de un tiempo ya difícilmente nos acordamos del tema de Ucrania afectando a los mercados, ¿no? Y ves el S&P en máximos históricos. Está Entonces, pues cañón, eso está realmente cañón. es muy fuerte, o sea, porque estamos operando en 7.500 puntos, es la novena semana. Si hoy cerramos positivos, que bueno, para cuando salga el episodio, muy probablemente cerremos positivos esta semana, van a ser 9 semanas consecutivas de alza en el índice, Sí, ¿no? O claro. sea, después de una caída muy fuerte, lleva como 25% de mínimos Sí, claro, sí, a sí, sí. lo que ves ahorita, A ¿no? ver, O sea, y no he hecho el cálculo, pero la última vez que me fijé hace como 3 semanas íbamos en 18 máximos históricos. Hoy estamos grabando en viernes, como siempre. Ayer el jueves fue máximo histórico. Si hoy cierra 0.01% positivo, va a ser máximo histórico. Entonces, o sea, como que el mercado todavía no, o sea, como que hay una desconexión bien importante, ¿no? O sea, no sé si viste la última encuesta de BOFA. A mí me gusta ver la encuesta de BOFA porque es como muy, o sea, es global y como que te da una idea de qué es lo que está pasando. La mayoría, alrededor del 45% de las personas encuestadas decían que el estrecho se abría en junio. Entonces eso también te da una idea de qué es lo que sí. está esperando el mercado, ¿no? O sea, y no sé si eso también implique, pues sí, este optimismo que estamos viendo en bolsas, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, sí el mercado tiene muchas cosas o sea, todas las cosas
positivas ya las tiene incorporadas, ¿no? O sea, que la guerra se acaba relativamente pronto, que el estrecho no genera más distorsiones de las que ya hemos visto, que para el verano vamos a tener apertura del estrecho. Y entonces todo está un poquito price for perfection, ¿no? Y creo que Ujú. incluso el mercado ni siquiera ha incorporado por completo la posibilidad de que la Fed suba tasas, ¿no? O sea, estaba viendo hace rato y a principio de año teníamos pricings de que para marzo o septiembre o el verano ya tuviéramos recortes de 25, 50 basis, lo que se esperaba hace 5 meses. Hoy, 5 meses después, estamos priceando, digo, todavía con probabilidades relativamente, yo diría moderadas, 38% para un alza de 25 basis, pero ya cuando sumas la de 25 más la de otros 25, más o menos estamos como en 48% de Exacto. probabilidades que en este año haya alza de tasas. Yo no creo que vaya a pasar, no veo, ya te estoy viendo, ya te estoy viendo, no, ya estoy viendo tu cara perfecto o sea, yo creo que todavía no tenemos los argumentos. Yo no me posicionaría para un alza de tasas en Estados Unidos. Yo No, ahorita a casi finales de mayo, no, perdón. no, creo que todavía no. Posicionarse como, o sea, posicionarse no. Porque, a ver, porque tienes el otro lado, ¿no? O sea, mercados en máximos, pero, mercados accionarios en máximos, pero mercado de renta fija está súper, súper, súper nervioso, ¿no? Totalmente. Y de hecho, si graficas, digo, no lo traigo aquí, pero si graficas el precio del petróleo con la tasa de 10 años de Estados Unidos, o sea, antes de la guerra de Irán había una desconexión, bueno, no desconexión, pero no había una correlación clara ¿no? de uno con el otro. En el momento en que y Estados Unidos ataca a Irán, o sea, esas dos variables se correlacionan casi al 100, ¿no? Entonces, o sea, el mercado de bonos sí está nervioso, ¿no? No, y vimos esta semana, o bueno, creo que la pasada máximos en la tasa 10, 30 años, Exacto. 5, 20, y eso tiene mucho que ver en el efecto que va a tener en la evaluación del equity. ¿Cuánto tiempo más te va a aguantar el rally del equity con tasas tan altas? Ahorita porque se dieron y la tasa de 10 años pasó de 4 no sé, 20 a principio de año, se subió 20 basis y ahora se está parte de este movimiento, más 30 o 40 basis, y se está regresando la de 10 y la parte, sobre todo la parte larga de Estados Unidos. Entonces, el cost of equity te está incrementando y cuánto tiempo más te va a dar aire el rally en Estados Unidos por un tema de earnings, ¿no? O sea, esto realmente tiene que ver por un tema de utilidades en Estados Unidos que superaron las expectativas en el primer trimestre del año. El AI play ha sido inteligencia artificial, es el play que más ha subido, porque cuando ves el alza del índice por adentro, tienes sectores totalmente diferentes, ¿no? O sea, ves obviamente tech, pero sobre todo semiconductores, raleando de manera impresionante, subiendo muchísimo, mientras que tienes otros sectores, sobre todo las small y las mids, que no han subido lo suficiente. O sea, no es un movimiento homogéneo dentro del índice, ¿no? O sea, tienes digamos, la estrategia que más está subiendo es el tema de inteligencia artificial y todo lo relacionado con inteligencia artificial. Ujú. Entonces, aquí tienes dos opciones. ¿Cuánto tiempo las utilidades en el índice y la sorpresa positiva te van a compensar o sobrecompensar el alza de tasas de la parte larga de la curva? Va a llegar un momento en el que si sigue subiendo y subiendo y subiendo, tus valuaciones ya no te van a dar y ya no vas a poder utilizar la excusa del crecimiento en utilidades para seguir raleando, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es importante que el mercado empiece también a regresar a cierta normalización, a ver tasas ya bajas. Por ejemplo, ahorita la 10 años ya está en 4,42. O sea, empezamos a ver que se despresionaron un poco estos riesgos inflacionarios con el precio del petróleo regresando abajo de 100, ¿no? Exacto, sí, ahorita estamos viendo el Brent en 91, el WTI en 86, eso ya relaja un poquito las cosas y los últimos días hemos visto rally en tasas, pero hasta que alguien diga, no hay acuerdo y alguien bombardea a alguien y pum, ¿no? Se regresa a 100, 120 y entonces tenemos una bronca otra vez, ¿no? Y lo Ahorita que... hablábamos, el cese al fuego, perdón, no No, dale, ibas a dale, decir algo. dale, no, porque te iba a cambiar un poquito el tema, pero dime. No, el cese al fuego es lo que tranquilizó a los mercados. O sea, independientemente, y todos queríamos que era el estrecho de Hormuz, pero el estrecho de Hormuz se va a abrir y tú crees que va a haber mucho más rally en el mercado. Pues si el play de inteligencia artificial sigue, pues a lo mejor sí. No reaccionando necesariamente al tema de Hormuz, porque probablemente eso ya está incorporado en este rally importante de los índices, ¿no? Sí, que es un poco la idea de la encuesta de BOFA, ¿no? Que dicen que la mayoría se espera que se resuelva tan pronto como el lunes que sale ese capítulo, ¿no? O sea, en junio, pues. Entonces.
Pues sí, probablemente esté incorporado. Yo creo que lo que no está incorporado es que no se resuelva, ¿no? Y ahí sí va a venir un pool importante, una corrección importante. Hay otra gráfica, antes de, bueno, es que ya son varios temas que traigo en la cabeza, pero hay una gráfica que justo te muestra choques del petróleo con cómo se comporta el S&P, ¿no? Y entonces, generalmente cuando el choque es spot, o sea, en el spot, pues no pasa nada, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no pasa nada, ¿no? El S&P sigue normal, ¿no? Históricamente. Pero ya en el sexto mes traes una caída promedio de 15%. O sea, después de un choque petrolero de como el que estamos viviendo, ¿no? Sí. Entonces, pues estamos entrando ya en el cuarto mes, que fue final de febrero, marzo, abril, mayo, estamos entrando en el cuarto mes. Cuarto O mes, sea, sí. todavía hay como pues, cierto espacio para que se resuelva esto, pero si sigue así, o Ujú. sea, eventualmente, como dices, eventualmente le va a pegar por tema de inflación, por tema de tasas, por tema de lo que sea, ¿no? Bueno, vimos los datos este mes de precios al productor en Estados Unidos. Salieron casi el doble de lo que el Sí, mercado, un poco más de lo que el mercado Easy estaba Cacho, ¿no? anticipando, sí. Y entonces esto, los estudios que en algún momento en mis otras épocas hice, tenía cierto rezago, precios al productor, a precios al consumidor de más o menos un mes y medio, 2 meses. Entonces, Ujú. no vamos a ver, o sea, muchas veces ahorita con los datos económicos todo el mercado se pone muy positivo. Ya ven, no hay inflación. Vimos los datos de PCE esta semana en Estados Unidos, ya ven, no hay inflación. Y es como, no, pues obviamente se tarda en tener estos efectos, ¿no? Y los efectos de segundo orden se tardan mucho más. Entonces, no sé si en 5 o 6 meses estemos viendo este pico en inflación, que vamos a decir, eso viene generado de que el precio de la gasolina ha subido muchísimo, que el precio del petróleo subió por arriba de 120. O sea, todo eso eventualmente podría llegar a filtrarse. O sea, saber si se filtra o no se filtra es muy difícil, aunque sí podemos ver que estos choques, pues eventualmente se filtran, aunque sean temporales, pues sí Ujú. tienen cierto impacto, Sí, ¿no? sí, o Sobre sea, todo sí porque tiene ya cierto duró. impacto. O sea, lo que tenemos cierta certeza es que si dura mucho se va a filtrar. Sí, Punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pero el productor no te va a aguantar tanto tiempo con costos así elevados. con Eventualmente los se los va a tener que márgenes. pasar al consumidor. Totalmente, y entonces eso también tienes un impacto sobre las utilidades en los índices, ¿no? Y no van a ser las tech las que te van a caer necesariamente, probablemente los márgenes los vas a ver en consumo básico, en empresas de logística, utilities, o sea, toda esa parte a lo mejor se ve muchísimo más afectada Ujú. por ya no poder hacer frente a esta compresión de márgenes, ¿no? Sí, claro. Y, a ver, y un termómetro que me gusta ver en temas de qué tan animado está el mercado es Goldman Sachs tiene un índice que es de las tecnológicas no rentables. Y es bien interesante cómo cuando hay como mucho fervor o mucho, pues, sí, como que muchas ganas de entrar a las empresas tecnológicas, esta cosa vuela, ¿no? Y entonces, para que te des una idea de cómo está, el Nasdaq, ahorita que lo estoy viendo, va subiendo 16% en el año, el S&P va subiendo 11%, esta cosa va subiendo 55%. ¿No? ¿Qué dices? A ver, y ahí entra un poquito en la categoría del IPO de SpaceX, ¿no? O sea, estás hablando de empresas que no generan utilidad, ¿no? No generan utilidad y que están valuándose a 30, 40 veces el precio sobre utilidad, y que van subiendo 55% en el año, dices, o sea, como que algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra. Igual el IPO de SpaceX que ya se espera en 1.8 trillions, o sea, Y estaba en ¿cómo? 2, ¿eh? Y estaba en 2. O sea, estaba en Sí. 2 y lo bajaron a 1.8. O sea, sí, habla de No, muchas sigue cosas, siendo ¿no? ridículo, ¿no? O sea, sí, totalmente. O sea, no es como, ay, qué bárbaro, cuánto, ya se hizo muy barato. No. O Ajá. sea, sí hay unas métricas que claramente están caras. Claramente hay muchos nombres, sobre todo tech related, o sea, todo lo relacionado con tech o con inteligencia artificial que están muy caras y aún así la gente las sigue comprando. Y hay muchos temas, ¿no? Hay un tema de exceso de liquidez en el mercado, de un optimismo generalizado, de que realmente no le ves un ciclo que independientemente si la economía se desacelera, vas a tener una caída importante en estos nombres. O sea, sí hay cierta irracionalidad en este tipo de nombres tan tecnológicos que te están llevando a tener valuaciones, pues hasta cierto punto ridículas, en un mercado tan fuerte y tan, o sea, alcista tan fuerte como el que tenemos ahorita, ¿no? Sí, claro. El problema es, o sea, qué detonante o sea, qué puede hacer que te tire las valuaciones, ¿no? O
sea, uno son tasas más altas, Uno ¿no? es ya no aguantar las tasas altas por mucho tiempo, ¿no? O Ujú, sea, la otra que se habla mucho es que el CAPEX empiece a bajar dentro de las empresas de tecnología, donde ya el ciclo de inversión y empiece de capital, empiece a bajar, ¿no? Y esa es una cosa que se espera 28, a lo mejor 2028, no, no lo tienes como más garantizado en el 26 y en el 27. Y otra de las razones es el ciclo de inversión tiene que empezar a bajar. Y en ese momento vas a ver realmente, pues, de qué está hecho esta hipótesis y este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando dejen de invertir, el primero que deje de invertir porque diga, yo ya llegué hasta donde tengo que llegar, pues eso es lo que va a hacer probablemente que tengas un efecto negativo. Ahora, hay muchos que creen que esto no va a ser suficiente para tirar esta hipótesis. Y hay aquí, digamos, dos vertientes, ¿no? Por un lado, el que diga, ok, sí vas a dejar de invertir tanto, pero vas a mantener, digamos, esas valuaciones porque sigues estando activo en el desarrollo y demás, nada más que ya no le vas a invertir tanto. Y ujú, hay otros que creen que, y eso, en ese caso, pues te mantendrías pues cierto statu quo, donde va a seguir teniendo apetito, no va a ser el que más va a ganar, pero va a llegar un periodo de estabilización y el resto del índice, probablemente el 70% del número de acciones del S&P, va a empezar a jalar con una idea de que pues no hay desaceleración económica, que puedes tener una mejor perspectiva para esas otras empresas que son más chiquitas, que no generan tanto cash, que no son growth, que toda esta parte que a lo mejor te ayudan a mantener un índice en términos que, o sea, que no cayera, ¿no? O sea, al ujú. menos que no cayera. Y hay unos que creen que no, que el CAPEX se va a desaparecer y entonces terminas tirando toda la tesis de inteligencia artificial. Esa a mí me cuesta más trabajo verla en un mercado en el que los participantes están aumentando, la gente retail está entrando al mercado accionario, o sea, hay mucha más liquidez en el mercado y en el acceso a mercados accionarios en el mundo. Sí, claro. Entonces, se me hace muy difícil que en el momento en el que, y no digo que vengan movimientos negativos en los índices, que vengan echadas para atrás y que veamos caídas otra vez en los índices, pero no un escenario en el que totalmente la tesis de inteligencia artificial desaparezca por completo, ¿no? O sea, lo Sí, veo yo claro. muy difícil en los siguientes años. No, no, a ver, no, la tesis de inteligencia artificial no. O sea, lo que yo digo respecto a esto es, eh, o sea, sí, eventualmente va a pasar las cosas que están diciendo que van a pasar, ¿no? Centros de datos en la luna, etcétera, etcétera, todo ese CAPEX, pero no en este ciclo. No, o sea, yo creo que o sea, lo que la gente está esperando que va a pasar tan pronto como el siguiente año, yo creo que no va a pasar tan pronto como el siguiente año. Van a pasar varios años, si no es que décadas, antes de ver realmente todo lo que nos estamos imaginando que va a pasar en 2027 y 2028, ¿no? Y en ese sentido, pues es probable que las cosas no necesariamente, o más bien que las valuaciones no necesariamente se den como se tenía inicialmente, o más bien que las valuaciones no justifiquen lo que está sucediendo, ¿no? Este, ahí creo que Dani se nos frició un poquito, pero bueno, es un poco esa idea la que yo traigo, ¿no? Que es eh, que no necesariamente las cosas van a suceder en este ciclo y por lo tanto eventualmente va a venir una corrección. Ahora, Dani hablaba hace un momento que ya se ve la entrada de retails, de personas retail en el mercado. La verdad es que ese es un signo bien importante para poder ver si hay una burbuja o no. Aquí me está diciendo Dani que se reinició su compu de la nada. Entonces, bueno, ahorita va a regresar Dani, pero seguimos platicando de lo mismo, ¿no? Eh, entonces, acuérdense que para que exista una burbuja, o sea, a ver, para que exista una burbuja, no necesariamente vamos a tener que ver valuaciones, más bien, las valuaciones elevadas son necesarias, pero no son suficientes. Es decir, podemos ver valuaciones elevadas durante un buen tiempo, ¿no? Y la burbuja no necesariamente va a explotar, ¿no? Y aquí hay una frase de Keynes que dice que el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que tú puedes permanecer solvente. Y un ejemplo de eso es lo que sucedió en la burbuja.com, ¿no? Si recuerdan, la frase esta de exuberancia irracional, que nace o que la cuña Greenspan, la cuña en el 94, no en el 95. La cuña en el 95 diciendo, oye, el mercado está
valuaciones muy altas, hay una exuberancia irracional en los precios, etcétera, etcétera. O sea, Greenspan ya lo tenía identificado en el 95 y la burbuja no truena sino hasta bien entrado el 2000, ¿no? Entonces, ahí es bien importante que las valuaciones no necesariamente son, o sea, es un tema de burbuja, o sea, las valuaciones sí son importantes, pero no son necesarias, ¿no? Aquí Dani ya regresó. Y Una ju- disculpa. O sea, cuando intento que no tener ningún problema técnico, mi computadora dice, me voy a reiniciar ahorita, ¿por qué no? Gracias. Y todo Dios. Pero bueno, ya estoy de regreso, perdón. Ah, no, pero lo que decía Dani es que justo ahorita decías que ya empieza a haber entrada como de retail o entrada más fuerte de retail en los mercados. Y eso sí es una señal extra de que la burbuja se está creando, ¿no? O sea, es decir, valuaciones altas son necesarias, pero no son suficientes para poder decir que hay una burbuja. Tienes que haber otras cosas. Por ejemplo, un aumento, o sea, depende del sector, pero un aumento importante en el CAPEX, eso ya se está dando entrada de novatos en el mercado, eso ya también se empieza a dar, aumento en el apalancamiento de los inversionistas, existe, pero todavía no tan fuerte. Entonces, o sea, sí podríamos estar hablando de que una burbuja está creando. Ya va a tronar, quién sabe, ¿no? Y ponía como ejemplo Greenspan, ¿no? ¿Te acuerdas? Greenspan Ujú. en el 94, en el 95 decía exuberancia irracional, los precios están en las nubes, ¿verdad? Y pasaron todavía 5 años sin que la burbuja tronara, ¿no? Muchos de los indicadores que siempre hemos visto con esta idea, esto es algo súper interesante y sería buenísimo investigar más porque es un tema que da para mucho, cómo estas correlaciones también se han roto, ¿no? O sea, la inversión de la curva en Estados Unidos nos anticipaba que teníamos que estar ya por ahorita en una recesión. Far from it. O sea, estamos lejanos de estar en una recesión en Estados Unidos. Sí hay preocupaciones al respecto, pero todas estas como reglas que antes nos habíamos hecho como un poquito para guiar ciertos momentos de los mercados, pues se han estado rompiendo mucho. Mucho es, y lo platicábamos hace una semana o 2 semanas en una conferencia, Luis, de esta entrada de nuevos jugadores, inversionistas y liquidez, porque también digamos, lo que te cuesta invertir en bolsa en Estados Unidos o en Europa ha bajado muchísimo. Las comisiones por invertir y por entrar al mercado han bajado muchísimo. Entonces, gente que antes decía, no, pues cómo voy a entrar a estos costos para hacer movimientos, pues hoy está decidiendo entrar porque le salen mucho más baratos, ¿no? Entonces, creo que hay como eh, muchas, digamos, correlaciones que antes teníamos que se han ido rompiendo a lo largo de estos últimos años. Tiene que ver con inteligencia artificial, sí, seguro, tiene que ver con productividad laboral, seguramente también. O sea, hay como muchas cosas que creo que están ahí. Hay un endeudamiento también importante y colocación de deuda por parte de las tech grandotas, ¿no? O sea, también han estado emitiendo más, se va súper rápido, agarran la deuda todos los inversionistas, porque tienen mucho optimismo sobre estas empresas. Hablabas ahorita de cuándo se va a dar este cambio, pues probablemente la primera que empieza a presentar una desaceleración en utilidades de manera importante, ¿no? Que algo no funcione, ahí puede ser el primero. Y aún así, voy a tener dudas de que la liquidez y la gente tan optimista sobre estos deals, ¿no? O sea, SpaceX y todas las demás, digan, ay, sí, vamos a entrarle al mercado accionario, ¿no? O sea, Ujú. creo que también eso es súper interesante, ¿no? Si es Sí, una sí. burbuja, probablemente sí. Si va a explotar, pues no lo sé, ¿no? No, o sea, creo que todavía podría haber espacio para que esto siga. Y a ver, y eso que mencionas, también creo que es bien importante, el tema de que, o sea, antes el CAPEX que habían estado desplegando lo hacían con flujo de caja, ¿no? Ese flujo de caja ahorita va francamente a la baja, ya no tienen suficiente flujo de caja y entonces están endeudando para poder generar ese CAPEX, ¿no? Y al momento de endeudarse, se están exponiendo todavía más al ciclo de tasas, Claro. ¿no? Claro, te expones más, pero también estás endeudándote a tasas bajas. Si estás O sea, esperando que el ciclo, vamos a suponer que no bajan tasas este año, pero que no suben, ujú, me estoy posicionando cada vez más hacia ese escenario, pues vamos a tener, obviamente todas estas empresas que se van a estar o se endeudaron a tasas bajas. exacto, sí, 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 pero va a llegar un momento en donde o se van a tener que seguir endeudando para pagar Pagar. intereses o para refinanciar deuda o lo que sea, y vamos a estar ya en un ciclo distinto de tasas en donde probablemente sean más altas, ¿no? Y entonces ahí ya viene el problema, ¿no? A lo que voy es, en el momento en que entras al mercado de bonos, en el momento en que te endeudas, pues te vuelves más, o sea, obviamente te expones a los ciclos de tasas y eventualmente te va a agarrar con las manos, o sea, no estoy diciendo que la deuda sea mala, pero
te va a agarrar con las manos pues sí, con los dedos en la puerta, ¿no? Sí, sí, no, y sobre todo si viene un ciclo, vamos a suponer que en 1 o 2 años viene un ciclo alcista muy fuerte de tasas, pues vas a ver ahí preocupaciones en términos de endeudamiento, ¿no? O sea Exacto. que sabemos que, digo, no sé el siguiente ciclo si sea ligeras bajas y después movimientos al alza muy relevantes, pero sí vamos a estar teniendo temas de endeudamiento probablemente en 2, 3 años de los que estaríamos platicando. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Entonces, ¿va a tronar? No, no necesariamente No. ahorita. Y en ese sentido, a ver, el hecho de que una cosa esté en burbuja no quiere decir sálganse ya y métanse abajo del colchón, ¿no? Pero pues, hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? En el momento en que la ambición empieza a ganarte al miedo, ¿no? Y hipotecas la casa y pides préstamos para entrarle a la Sí. bolsa y, o sea, te apalancas, pues ahí es donde empieza a tener un problema, ¿no? Totalmente, y que eso ha estado muy limpio recientemente. Después de la crisis subprime, no hemos vuelto a tener un episodio de endeudamiento, sobre todo ni de empresas. Bueno, tuvimos ahí unos bancos regionales en Estados Unidos hace un par de años, pero realmente no generaron un riesgo sistémico, ¿no? Sí, no, 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 no. Pero bueno, está esa situación que sigue estando ahí, ¿no? O sea, Ujú. claramente, y todavía el rol de los gobiernos endeudándose, o sea, eso también es un tema muchísimo más eh, eh, complicado y complejo de ver, no solamente hacia el equity, ¿no? Sí, claro. O sea, tienes gobiernos y también tienes un sector de la industria que es opaca, ¿no? Que es todo el private equity, el private credit, que, híjole, o sea, tienes una idea de qué es lo que está pasando, pero de ahí a tener visibilidad. Sí, a ver, si de por sí el mercado público de bonos es complejo o sea, no es nada claro, ¿no? Es Ujú. bastante, se me fue la palabra. Este, Sí, opaco, no, es bastante no iba a opaco. decir shady porque no es shady, pero No, shady no. no es Opaco. shady. Ok, Es opaco. Ahora el mercado privado, pues es todavía 100 veces más opaco, ¿no? Entonces, totalmente. o sea, sí hay una falta de información inherente al mercado que no, o sea, que no te permite ver tampoco mucho más allá, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿podría tronar la burbuja mañana? O sea, sí, con Yo no lo probabilidad, veo. o sea, bueno, Muy o sea, no, baja. no, no, o sea, no es el escenario base, pero podría suceder, ¿sabes? Ah, Luis González siendo negativo no me sorprende, pero creo que así mañana, así en la próxima semana me Bueno, resultaría, o sea, tiene que haber un Black Swan que ni siquiera podríamos saber, ¿no? bueno, mañana no, porque es sábado y no puede caer mientras esté cerrado, pero, pero a ver, o Exacto. sea, siempre puede haber justo ese Black Swan, ¿no? Problemas serios en el mercado del private credit o del crédito privado y entonces pues tienes ahí un tema, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es el escenario base, pero pues hay que entretenerlo en la cabeza. Sí, no es cero, pues, o sea, no es nunca va a pasar porque ninguno de estos escenarios es cero, pero sí lo veo poco probable, ¿no? Que la burbuja explote pronto. Exacto. Sí, no, no, no. Pero entonces hay que hacerlo nada más con responsabilidad, ¿no? O sea, Y probablemente si tienes una, o sea, si la burbuja empieza a mermarse, vas a tener a lo mejor ajustes como un poquito más moderados que lo que fue la crisis subprime, ¿no? La crisis subprime sí fue algo nunca antes visto, ¿no? mm. Explotó todo al mismo tiempo, casi, o sea, de agosto a septiembre está todo explotado. Que por Entonces, cierto, creo que aquí ¿dónde te agarró o sea, ¿qué estabas haciendo? O sea, no, 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 así, o sea, me estaba bañando. No, pero ¿dónde? no, ya trabajaba en un trading Ajá, haciendo estrategia del mercado cambiario. ok. Entonces y justo estaba empezando como parte de mi carrera Ujú, y entonces tenía que hacer la estrategia de FX. Y entonces, previo a la crisis, el tipo de cambio llegó abajo de 10 pesos ajá. y después nos explotó en la cara durísimo, vinieron las intervenciones de Banco de México, o sea, me tocaba hacer estrategia de FX y fueron tiempos en los que aprendí muchísimo, pero durísimos, o Sí, sea, o sea, aprendiste a golpes. aprendí a golpes, hubiera sido más smooth, sí, pero sin duda fue súper interesante, o sea, Sí, sobre todo para claro. empezar la carrera haciendo cosas en un trading, empezabas a oír gritos por todos lados, fixed income explotado. Me acuerdo que una vez el jefe de todo el trading en la institución financiera donde trabajaba dijo, el que haga hoy una operación de riesgo, lo corro. Punto. Ese era el opening statement para ese día. Era como, no, nadie se mueva. O sea, tenía que sacar yo mi view, mi morning todos los días con un rango en el que yo creía que iba a operar el tipo de cambio. Era una locura. O sea, había pasado de 10 centavos a 3 Sí, pesos. sí, Entonces era claro. como, ya voy a quitar mi rango, ¿no? Nada más me va a hacer el oso. Pero un director del trading fue el que dijo, nadie hace una operación de riesgo hoy porque lo corro. O sea, era como, wow.
No, Muy, muy claro. buenos tiempos, muy interesantes. Aprendes No, muchísimo, aprendes, pero es un crash course en mercado financieros. totalmente a ti. ¿Por qué no me vas a decir que todavía estabas en la carrera? Porque no te voy a creer. Yo estaba en la secundaria, me agarró comiendo lunch en el recreo. You wish. No, estaba, pues a ver, también, o sea, yo empecé en 2005, entonces fueron 3 años de bonanza, ¿no? Porque no sé si te acuerdas las bolsas Sí. 2004, 2005, 2006, o sea, tenías las bolsas, la bolsa mexicana estaba 40% todos los años, la bolsa gringa igual, entonces, pues venías de estar en piloto automático a de repente, ¿no? Todo se va al diablo. Entonces sí, estaba manejo, o sea, ya era PM en aquel entonces sí teníamos varios clientes, recuerdo que teníamos un par de clientes, todavía los tenemos, pero clientes en dólares, que fueron los que más golpeados estaban, porque sí traían algunas cosillas ahí, algunas acciones preferentes de algunos bancos, que decías, órale, sí, o sea, ver que bajaba de $25 a $1 en cuestión de 2 semanas, decías, ¿qué es esto, no? O sea, al final del día se terminan recuperando, se regresan a los $25, pero ese nivel de volatilidad, decías, o Ah. sea, eso es una locura, eso, o sea, eso Y es la una locura. angustia, o sea, se sentía al menos en la parte de un trading, se sentía muchísimo la angustia, o sea, veías volar cosas, o sea, de verdad veías azotar mouse, aventar, gritar, o sea, había muchísima angustia en general y se te contagia, ¿no? O sea, a pesar de que yo era la estratega y estaba ahí como que, pues no tenía yo que hacer calls, de directamente de en qué momento operar o no, sí era muy estresante, porque el cliente te hablaba y te decía, compro o vendo, y tú no sé. O sea, mañana no sé no sé qué va a pasar, pero a lo mejor O sea, en 3 minutos entra Banjico, interviene el mercado y esto se te cae un peso. sí, Entonces, claro. no sé, era bien difícil, era bien, bien difícil. Sí, claro. ¿Tienes recuerdos de la primera votación del Congreso de Estados Unidos cuando dicen, no, ¿sabes qué? No, el plan de rescate no va? Sí. O sea, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba sentado, qué estaba viendo, qué estaba haciendo. Fue así de que, a ver, se supone que ustedes iban a salvar la fiesta y no le están salvando, Sí, las ¿no? votaciones, porque tienes las teles ahí y las estás viendo de las votaciones, no pasó y todo para atrás y todos los mercados otra vez para abajo. Y creo que hubo una y luego pasaron 2 días y luego iba la última. Y entonces, sí, eran, o sea, súper emocionantes. Todos los días en la tarde yo estaba pegada y voy a decir hasta la BlackBerry, ya con eso de nota, ¿hace cuántos años A ver, fue? cuando dijiste que el tipo de cambio estaba a 10, creo que ya no, Se no, ya. todos sabemos cuándo fue la crisis del 2008, o sea, no vamos a engañar, o sea, saquen la cuenta. Pero, o sea, te llegaban notificaciones de a ver cuál era el siguiente banco que estaba quebrado. O sea, Fannie Mae, Freddie Mac, bueno, ya ni me acuerdo cómo Sí, se Fannie llamaban Mae, las Freddie Mac. hipotecarias. Ajá, sí, O sea, claro. todas esas no tenías ni idea qué eran y te tenías que poner a estudiar qué eran, Sí, ¿no? O claro. sea, sí, sí, ahora ya lo estudian como historia, pero Sí, eran claro. súper interesantes. Sí, O claro. cuando hacen, la Fed hace movimientos que baja la tasa a cero de un golpe, o sea, todas esas cosas, Sí. sí, uno Sí, o sea, las desde el, tatúa. desde el QE, ¿no? O sea, cuando anuncia el QE, es de que, ¿qué diablos es eso? ¿No? Sí, sí, el balance sheet y todo, Exacto. te fijas en la tasa y luego en el balance sheet. Y hubo una temporada que no sé si te acuerdas, una decisión de la Fed en que Bloomberg la puso mal cuando salió el dato. No O me sea, no acuerdo. sé si era, o sea, obviamente eran recortes, pero no me acuerdo exactamente qué, que manda mal una de las decisiones. O algo pasa en las pantallas de Bloomberg que no se alcanza a ver bien y entonces los mercados también. Esto es un desastre porque entonces ya ni podías saber si la tasa había subido, había bajado. O sea, fue Ya. pero microscópico, o sea, fue muy rápido en el Sí, tiempo. sí, 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 Y fue sí. por ahí también la crisis. Entonces era como ya lo que nos faltaba, ¿no? No, como yo empecé en un asesor independiente, entonces no teníamos Bloomberg, porque era muy caro. Entonces Claro. teníamos Infocel. Y todo tenía un delay como de un Sí, día, no, no es tenía cierto. delay como de, exacto. No, entonces, de hecho, teníamos, o sea, teníamos como el Infocel y teníamos un ticker, que replicaba los precios en nuestras pantallas. Y también recuerdo un día haber llegado y decir, oye, ¿por qué la de la Comer va 99% abajo? A ver, que alguien cheque el ticker, porque pues esto claramente está mal, ¿no? Y no estaba mal. No, la intervención supuestamente de cuando Citi, Banamex, y entonces quién podía comprar la parte de Banamex, porque el gobierno no podía tener un banco en México. O sea, era toda una estrategia de que iban a vender una parte de Citi porque Banamex no podía ser, parte del gobierno, que era parte de todo el rescate que le habían hecho. Entonces también se hacían unos, chismeríos. Está bien, nos hace falta algo así otra vez.
No, Luis, no, o sea, sigo haciendo esa estrategia, sigo haciendo esto, es muchísimo estrés, pero aparte estoy pegada al teléfono todo el tiempo, entonces, se Nah, pero vuelven, está padre. Está o padre. sea, no digamos a nuestro público que está padre estar en una crisis. Ay, sí, o sea, la verdad es que, o sea, si estás bien, o sea, si te agarra bien parado, o sea, hay súper buenas oportunidades. Yo, a ver, cuando cae la Comer, yo decía, es compra, es como, o sea, métele lo que sea, métele 5,000 pesos, ¿no? Métele 5,000 pesos y ahorita estaría, bueno, no retirado, pero sí, a ver, mejor. Estarías mejor, tendrías Mejor, otras vacaciones, exacto. pero seguirías Este, trabajando, no te hubieras no, hecho sí, 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 millonario. sí. Bueno, pero a lo que voy es que hay, o sea, hay oportunidades bien interesantes Sí. a un costo bastante bajo. O sea, el peor de los casos era perder esos 5,000 pesos en la Comer y dices, bueno, pues órale, aprendí mi lección, no le Sí, voy a pero hacer hay mucha tonterías. destrucción de valor en una crisis. Hay Ah, sí, mucha destrucción de valor, sí, no, sí, hay, la gente no o la sea, pasa bien, la gente locuras. no la No pasa la bien. pasas bien y luego empiezas a ver la segunda parte de las crisis, que era la creación de empleos, la Sí, no, no, no. gente, o sea, sin casa, o sea, toda esa parte, sí es, o Sí, sea, no, no, empiezas a sí, ver cómo sí, no. salen los datos, esa parte sí, sí, Dios. En efecto, hay cosas que se vuelven baratas y que se vuelven atractivas, pero sí las sufres. No, sí, sí, sí. No, a ver, la economía en general lo sufre, las personas lo sufren, o sea, sí, no, no es deseable. Pero sí, o sea, por lo menos para los que estamos desde este lado, se vuelve, es una experiencia que, pues al menos tienes que vivir una vez en la vida, ¿no? No, seguro. Nosotros ya la vivimos, yo ya me puedo ir Pero me sin gustaría, tener pero a lo que voy es otra. que me gustaría vivirla con la experiencia que tengo ahorita, ¿no? O sea, Ah, claro. en 2008 pues, tenía 3 años de experiencia, no tenía un peso invertido ni guardado. Entonces, o sea, como que digo, o sea, en retrospectiva digo, puta, o sea, había muchas oportunidades bien interesantes. Y la Este, gran pregunta es, ¿no estas microcrisis que hemos tenido? O sea, cuando hemos tenido, ¿te acuerdas que hace poco hubo un sell-off muy grande por un sí, participante del mercado de software y así de diferentes como bombazos que hemos tenido y tuvimos Brexit y tuvimos el primer Trump y tuvimos el segundo Trump y tuvimos COVID? O sea, todo eso, en lugar de tener una crisis grandota, parece que sí han las crisis sido, grandes se han ido partiendo, ¿no? O sea, sí, al claro. final tuvimos COVID hace, ¿cuántos estamos? O sea, hace 6 años nada Sí, más, ¿no? claro. Sí, Y pero la crisis fue, duró un par de meses y después tuviste un super rally de año y exacto. medio. Y no sabías ni siquiera, todo el mundo decía, se va a rebotar en el momento que salga la vacuna. Y fue 5 meses antes Sí, de la claro. vacuna. O sea, entonces, a lo mejor en lugar de tener una crisis grandota, ahora lo que la modernidad y el fast, la vida tan rápida que vas teniendo, pues se va dividiendo en pequeños choques que ya no duran un mes, sino que van durando 4 meses, como el que tenemos actualmente, la guerra de Ucrania y, o sea, todos esos pequeños Sí. microchoques que se vuelven como si fuera una crisis grande, que no es lo mismo que el 2008, ¿no? Más bien lo que te diría yo es, o sea, no ha habido crisis sistémicas. ¿No? O No. sea, yo creo que si volvemos a tener una crisis sistémica, va a ser, o sea, va a durar tiempo, y no, y va a ser algo similar al 94 en México o similar al 2008 en Estados Unidos, ¿no? Pero el tema es que no, o sea, estuvimos a punto de tener una sistémica con los bancos, pero lo resolvieron relativamente rápido y las Rápido, cosas se arreglaron, sí. ¿no? Y Pero también los mientras... mecanismos son diferentes, ¿no? O sea, Ujú. con el mercado tan líquido y con tanto dinero por todos lados, o sea, los vasos comunicantes probablemente sean más rápidos, pero también las soluciones entran más rápido, ¿no? Que en dos mil Exacto. ocho, ¿no? O sea, No, que sí, a fue hace ver, 20 sí. años. Han aprendido bastante de lo que sucedió hace algunos años, sí, claro. Sí, claro. Pues no sé, me queda ahí Te unas veo con ganitas ganas de de que ver el algo mundo arder. explote. Exacto. Muy Luis González. El optimismo siempre de tu lado. Por eso cuando no estás en el No, es... podcast, cerramos con una nota positiva, Eric y yo. Ay, qué aburrido. Por eso son los menos por eso son los episodios menos escuchados. Qué horror. No, a ver, pero hay oportunidades interesantes, aprendes cosas padres. Eso Entonces, sin duda alguna, ¿no? Y luego lo recuerdas así que parecemos dos viejitos hablando de nuestras memorias 2008. está padre, está padre. Sí. Este, pero no, a ver, no, definitivamente no, no se ve nada de eso en el horizonte. No, estamos lejos, yo creo. Sí, O sea, lejos, ¿no? Pero es bien difícil ver estos Black Swans también. también.
¿no? Y un poco hablando de esa opacidad que en ciertos mercados pues también no te que no permiten, vemos, sí. ¿no? O sea, ahorita estamos diciendo estamos muy lejos y en 2 semanas el mundo puede empezar a arder. Sí, o sea, la probabilidad es baja, pero existe. No, pero puede salir algo, oye, que resulta que el endeudamiento de tal empresa tronó y generó que se reactivan y que eso no lo puedes prever, ¿no? O sea, hay O, indicadores. sí, claro. O el endeudamiento en general, o sea, imagínate otra vez, ¿no? Un T-Note en 5 o 6%, ¿no? Igual y un Gilt, ¿no? De los de Inglaterra también subiendo de manera importante, quebrando el sistema de pensiones, ¿no? Como en su momento estuvo a punto de suceder con Liz Truss. Ojo, Japón, ¿no? O sea, no estamos tampoco tan lejos o sea, las tasas ya están en niveles relativamente críticos, ¿no? Entonces, Sí, o eh, un mal dato de inflación en Europa que tense muchísimo a los países, o un mayor endeudamiento de algún país. O sea, tuvimos también la crisis de Grecia y la deuda de toda la parte de de los Europa y PICs. los famosos PICS, y ahora España es de los países que más crece, y Grecia también, y el turismo. O sea, algo de eso que pudiera explotar la parte macro, creo que sin duda existe, ¿no? O sea, el ECB ya, el Banco Central Europeo ha dicho, cuidado con los niveles de inflación y estamos listos para activar. Entonces, en un mercado en el que has tenido que cambiar de una política monetaria de relajación a una política digamos, muchísimo más apretada, que sea muy rápido ese cambio, siempre distorsiona los mercados. Y ahí se empiezan a caer cosas en el camino. Sí, claro. Sí, no, claro, claro, claro. Sí, exacto. Si de repente vemos presiones inflacionarias fuertes, rápidas, puede venir algo, ¿no? Y más Este, que llevamos ya 3 meses con la guerra, ¿no? De nuestro primer mes que habíamos dicho, no, se no pasa arregla en nada. marzo, pues ya no pasa nada, claramente, no estábamos cerrados en el tiempo, pero no en qué iba a pasar. Exacto, 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 exacto. A ver, bueno, algo positivo. Digo, no, todavía nos faltan como 20 minutos, pero algo positivo que quieras decir. Si es que encuentras algo positivo, Dani. O sea, ahora me retas así. La Sí, temporada de bueno, a ver. lluvias, la temporada de lluvias empezó más, o sea, generalmente mayo no llueve y ha estado Y lloviendo ahora tenemos el bastante. efecto del niño, y entonces hay preocupaciones por el efecto del niño en términos de temperaturas de aquí a 6 a 12 meses, que pudiera generar lluvias, inundaciones y demás. Lo hemos visto, o sea, hace 3 semanas en Nueva York hubo inundaciones en la mitad de Nueva York, ¿no? Y Pues falta no, a ver, no lo todavía. hemos visto porque no todos vamos cada 2 semanas a Nueva York como tú. Porque sí, Dani va cada 2 semanas a Nueva Pero, York. pero estaba en las noticias. No voy cada 2 semanas, pero estaba en las noticias. Hay Ajá. que ver las noticias también, Luis. O sea, no todo es la farándula, hay que también leer las noticias. Yo solamente leo el boletín de Naucalpan, Huixquilucan, Ciudad de México y de ahí no salgo. No, pues está bien, pero luego con razón tienes movimientos tan negativos en tu ser. La jolotización de Carla Brugada. Exacto. Bueno, no hemos hablado, tenemos mundial, no hemos hablado de México, pero ahí no hay notas positivas. Ahí sí no tengo una nota muy positiva que dar sobre México. Vamos a hablar un poquito de los efectos del mundial, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en la semana estuve en Guadalajara, ¿no? Fui martes y miércoles a Guadalajara. Y tiene la ciudad hecha medio un caos, ¿no? O sea, hasta los mismos habitantes, las mismas personas que viven en Guadalajara, dicen, o sea, no hay forma, ¿no? Había varios eventos, ¿no? Tuvimos ahí un desayuno con clientes. La mitad llegó tarde, porque el tráfico estaba imposible, porque están haciendo arreglos por el mundial. O sea, no sientes que, o sea, uno, obviamente van tarde, y dos, que están sobre exagerando los posibles efectos. O sea, vaya, la Ciudad de México va a tener Sí. 5 partidos, Guadalajara creo que va a tener tres. Totalmente. O Y dices, sea, güey, estábamos demasiado optimistas. O sea, a ver, nunca nadie calculó un efecto súper positivo en PIB, ¿no? O sea, se hablaba de relativamente poquito el impacto que pueda generar en PIB. Yo que estábamos más optimistas de que a lo mejor iba a haber mayor participación, que podría haber mayor inversión. Digo, no sé si a qué terminal llegaste, pero pues me han dicho que la terminal uno del aeropuerto está muchísimo mejor, que se ve o sea, mejor sí, o sea, volé de la cositas. Terminal 2 o sea, sí, a ver, le dieron una manita de gato, ¿no? Totalmente. Su O sea, Botox generalizado y sí se ve exacto, mejor exacto. y Y, ya, el, y, o el- y, sea, por ¿cuánto ejemplo, el, más? el aeropuerto de Guadalajara, o sea, todos los años voy un par de veces al año.
Y sí, o sea, sí se ve, o sea, sí se ve bastante bien, ¿no? Te podría decir incluso que mejor que la Terminal uno o la Terminal 2 del aeropuerto de Ciudad de México. O sea, realmente Sí, me sentí, está súper bien ese me aeropuerto. sentí en aeropuerto medio gringo incluso, ¿no? Este, digo, con sus respectivas, diferencias. Pero, o sea, sí, quedó bien y está padre y qué bueno que lo arreglen, pero ese hype de, el mundial va a venir y nos va, No, o sea, es más, no, y no está ahí. siento que va a dejar como inflación y no necesariamente crecimiento. No, yo creo que sí hay o sea, hay un efecto que va a generar, o sea, sí te vas a juntar con tus amigos a ver el fútbol y vas a consumir más coca y más chelas y más whatever. O sea, sí va a haber una excusa extra Coca, patrocínanos. para, o cualquier cerveza también. Vas a hacer ciertos consumos que normalmente no haces. Eso sí va a tener un efecto. Ahora, diluido en 2 trimestres, porque una parte va a ser en junio, una parte va a ser en julio. O sea, va a estar muy diluido, va a ser bien difícil medir, esto es por el mundial. Vamos a ver probablemente, pues, mayor consumo, obviamente, que eso sí lo vamos a poder ver en los reportes trimestrales de junio, de Coca-Cola, o sea, de productos, que sí va a ser claro que vas a verlo, ¿no? O sea, probablemente haya más teles, o sea, sí, creo que es claro que va a haber un efecto. Muy positivo, no, o sea, al final son relativamente pocos partidos en México, en efecto, México, Guadalajara, Monterrey. No es un mundial de México, o sea, hay que entenderlo así. O sea, es un mundial que la FIFA le dio a Estados Unidos y nos repartieron 2 partidos. O sea, a Estados Unidos y a Canadá, digo, a Canadá y a México. Entonces, la FIFA 100% alineada con Estados Unidos, y ahí sí voy a sacar mi comentario súper negativo en contra de la FIFA. Entre los boletos, el premio de la paz que le dieron a Trump, o sea, cómo sean totalmente, eh, no sé, Sí, plegado a la voluntad a la de... voluntad de Trump, cosa que Exacto. de entrada ya, entonces este año hice huelga y no coleccioné el Panini y están preocupadísimos por mi decisión, pero bueno, esa fue mi micro huelga ideológica contra, Ajá. contra la O sea, FIA, pero pero definitivamente, lo hacías cada 4 años. sí, toda la ¿Eh? vida, desde chiquita. ¿Ah, O sea, con mi sí? hermano, mi papá, y después ya sí. Ok. Este año es el primero que no hago en muchísimo, o sea, pues desde que me acuerdo. Nunca lo he Entonces, hecho. Nunca, no, nunca. No. uy, qué mal. No, no. Pero bueno, sí, yo me subí al tren y me encantaba y los jugadores y Este este año año no. dije, no, este año no. Creo que, o sea, sí llama mucho la atención y han hecho muchos reportes sobre el costo de los boletos. Eso ha sido el mayor tema de discusión. Uno de mis amigos estaba buscando, o sea, boletos hace poquito y, cuestan 3,000, 4,000 pesos y te vas a ver a Costa de Marfil contra no sé quién en cerca de Los Ángeles. Entonces, sí, había partidos que obviamente están súper baratos, pero las siguientes rondas carísimas, ¿no? Y eso va a frenar obviamente también la posibilidad de que tengas un impacto súper positivo, ¿no? Sí, claro. Más diluido en el tiempo, o sea, realmente va a ser muy, 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 o sea, moderado el movimiento que podamos tener en el Mundial. En Sí. México, en un país que, y eso no sé si lo habíamos platicado la vez pasada, donde el crecimiento ha sido súper, súper negativo en el primer trimestre del año. Hay mucha preocupación por parte del gobierno por el tema del crecimiento en México. El primer trimestre del año hubo un decrecimiento en la economía mexicana. La segunda revisión del INEGI, o bueno, la revisión del INEGI de -0,8 que vimos en el preliminar a -0,6, o sea, un trimestre malo por donde lo veamos, ¿no? Sectores de la economía todos cayendo, o sea, sí fue un dato muy negativo, ¿no? Q2 puede mejorar probablemente porque se supone que Q1 debe ser el peor trimestre y deberíamos de empezar a tener una recuperación. Vamos a ver si Q2 tiene ahí ese componente de junio donde Ujú. podríamos ver alguna aceleración en la parte de consumo, y Q2 y Q3 pues también va a tener julio y después vienen 2 meses que le bajas al consumo porque también hay temporalidad, o sea, mueves la temporada de consumo, ¿no? Entonces el verano probablemente vas a consumir más y después vas a bajar. Entonces el impacto yo creo que va a ser bastante moderado, neutral. Algunos nombres de algunas acciones en México podrán estar más beneficiadas. Lo demás yo creo que va a ser, aparte, un año dentro de todo no tan positivo para México, ¿no? O sea, la encuesta está en 1% de crecimiento, 1,1, 1,2 de crecimiento. Pues no me parece un crecimiento súper sólido. Las calificadoras ya amenazaron también con ese tema, ¿no? O sea, hubo una revisión de panorama y hubo una revisión de calificación
en las últimas 3 semanas. Y mucho está relacionado con, si bien el endeudamiento y los déficits fiscales que le deja la administración de López Obrador a Claudia Sheinbaum, pero también tiene que ver con un crecimiento muy bajo. Entonces, si el pastel no crece, pues el déficit eventualmente se sigue viendo alto, ¿no? Ahorita que hablábamos de países en endeudamiento y demás, lo que pasa es que, claro, si lo comparas con otros países, pues en México no se ve tan mal, ¿no? Pero aún así, pues es un tema muy importante el tema de crecimiento en México este año. Yo creo que la mayor preocupación de la actual administración es el tema del crecimiento en México. Entonces, ponerlos muy positivos para el Mundial, pues la verdad no lo veo. Sí, no, 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 no. Y a ver, y te digo, yo creo que va a dejar incluso más que crecimiento, porque bien mencionas, ¿no? O sea, vas a consumir fuerte del 15 de junio al 15 de julio, y ya después, o sea, pues tampoco es como que tienes dinero infinito para seguir consumiendo, ¿no? Seguramente va a haber una baja que va a contrarrestar pues sí, ese tema. Pero sí tienes temas, yo creo que sí, de inflación, ¿no? Las cosas son más caras, ya se empiezan a sentir más caras. Boletos de avión están imposibles, hospedaje está imposible, servicios en general han estado subiendo de Sí. precio. Entonces, Pero igual la gente los consume, o sea, todo el mundo mm, se ha quejado de los boletos de la inauguración y de todos los partidos en el Azteca y los partidos de México, y de todas maneras van a estar llenos los estadios, ¿no? ah, O sí, sea, sí, sí, no, sí, sí. no, no, es que vayan a bajar, la gente lo sigue consumiendo, la gente en Estados Unidos también va a pagar por ir a ver a las elecciones, o sea, sí, al final sí está muy caro, pero pues, o sea, ¿hasta qué punto? Ya el precio va a hacer que la demanda baje, pues lo veo, o sea, todavía no está pasando, ¿no? O sea, sí hay quienes están consumiendo esos bienes. Sí. No, sí, sí, sí. Y a ver, están endeudando para hacerlo. Y, ¿no? Por ahí tengo el amigo de un amigo que tiene un palco en el Azteca. O sea, para los 5 partidos del Azteca, o sea, vendió su palco en 30 millones de pesos. O sea, alguien compró los 5 partidos, o sea, obviamente para 14 15 personas que caen en el palco, 30 millones de pesos. O sea, ¿quién paga eso? ¿No? Pues hay mucho efecto de grandes empresas que compran, que pueden darse esos Bueno, lujos sí, y tienes razón. compran y los dan a sus clientes, a sus mejores clientes, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces yo creo que muchos de las empresas grandes, desde financieras hasta, ¿verdad? Compran eso y lo van repartiendo a diferentes clientes y entonces ya fuiste al estadio, no pagaste nada porque te lo dio tu banca privada de no sé dónde, ¿no? Entonces Eso también sí. creo que ese efecto, o sea, no sé necesariamente una persona física, pero sí probablemente empresas que hacen ahí como Claro, claro, pues encarecen las cosas. sí, al final del día, si tienes, vamos a redondearle a quince personas que caen en el palco por los 5 juegos, tienes 30 60 75, pues puedes invitar a, 70 a tus mejores 75 clientes, ¿no? A Y ver, exacto. Y te ¿no? pagan ahí parte de eso en operaciones o en proveedores o you name it, ¿no? O Sí, sea, claro. al final yo creo que también hay mucha participación de empresas grandes en este tipo de encarecimiento por ciertos bienes, ¿no? Ya tienes razón, tienes razón, tienes razón. Entonces, pues sí, yo no le veo, no estoy muy optimista. Digo, qué bueno que ya va a ser. Ya es el 11, ¿no? El 11 de junio, si no me Entonces, equivoco, la sí, inauguración, en sí, un par de semanas más. exactamente. ¿Quién es tu gallo? Francia, estoy este año con Sí, Francia. Sí, sí. fíjate, tú vas a decir Costa de Marfil. Sí, no, yo voy por República Democrática del Congo, ¿Ves? Ya sabía que porque, alguna. porque va a traer el ébola y va a matar a todos, a toda su competencia. Dios bendito, los escenarios, de ficción superan cualquier serie de tele. Oye, pero sí es un tema ese tema del ébola, ¿no? Sin O duda, sea, uy, sí, seguro, seguro. Dos o tres, pláticas que he tenido con diferentes, amigos, amigas, ha salido casi en todas mis comidas ese tema. sí, O o sea, sea, es que es el escenario perfecto. O sea, mete a un güey en un lugar en donde hay otros 60,000 personas, ¿no? y se contagia relativamente similar a COVID y Sea, gripas y creo que tiene que demás, haber como entonces más sí. contacto, ¿no? Pero a ver, si estás Sí, en el estadio y estás gritando, pues algo, o sea, te va a caer algo. bueno, por eso han tenido como tanto cuidado y los aislaron y demás, ¿no? Pero también, ¿qué haces? O sea, no puedes, o sea, cualquier cosa está tan sensible todo este tema que pues ni modo que digas, ay, no, o como los de Irán, ¿no? Ya no pueden venir a jugar o no, o sea, todo esto es una política impresionante, pero sí, es un mal timing por muchas dimensiones. Sí, cañón. Sí, cañón. Entonces,
ya veremos al final el resultado, pero yo creo que va a estar bastante diluido. Sí, sí, no, no No estoy del de acuerdo. ébola, del crecimiento. Del ébola, no. No, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ah, y si algo bonito nos va a dejar es que, pues, por lo menos le dieron la manita, su manita de regalo al aeropuerto, a las La Ciudad entradas. de México está toda pintada de morado, que ya todo el Exacto. mundo se ha quejado. Los memes son, o sea, México mágico. Imagínate vivir en otro lado que no sea México y perderte esto, ¿no? O sea, qué joya. Sí, bueno, bueno, pero al menos es moradito y no guinda, ¿no? Entonces, O sea, sí, pero tampoco es un color como que, o sea, digo, me encanta el morado, pero también es como, está todo demasiado morado, ¿no? también vivimos en una Pascua eterna. Exacto, digo, me encanta cuando es por las jacarandas, es precioso, pero no necesariamente cuando es por Clara Brugada. Pero también, o sea, sí ha habido como arreglos a ciertas estaciones de metro, o sea, sí Sí, hay cierta mejora, no creo que mueva la aguja, pero bueno, lo que dices, en una nota positiva hemos visto acá han arreglado ciertas cosas de la ciudad, en Guadalajara está diciendo lo mismo, los aeropuertos, pues bueno, una justificación, ¿no? Para exacto, hacerlo. exacto, exacto. ¿Con qué cerramos, Dani? Pero bueno, cerramos, pues ya platicamos de México un poco. Creo que ha sido, digo, estamos cerrando mes. Ha sido un mes positivo para los mercados accionarios en general. Sin embargo, la TAM ha estado mal, ha estado siendo uno de los menores jugados. Bueno, de hecho, hasta en negativo de la recuperación. México-Brasil. Hemos estado oyendo mucho tema también de Brasil en las elecciones, Colombia bien en las elecciones. Entonces, la TAM de ser una cosa que se veía como divertida hace un par de meses, pues ya no se Ujú, ve tan divertido, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en el radar. Las tasas largas en Estados Unidos creo que es súper importante, la parte larga de la curva. No platicamos de Warsh, que ya fue nombrado y jurado en ujú, una ceremonia espantosa con Trump ahí y demás, ya saben. La verdad, ese sesgo no se me va a quitar ni aunque falten muchos meses muchos años, bueno, ya dos y cachito de Trump. Creo que eso es un tema interesante porque de aquí a la próxima vez que grabemos programa, pues ya vamos a tener la decisión de la Fed, ¿no? ujú. Entonces, pues creo No que va a sé, ser quién muy sabe, interesante. ¿sí? Sí, A ver, porque la Fed tenemos el 17 de junio es y junio, ok. nosotros, Sí, claro, no sé, tienes razón. 17, sí. O sea, para la próxima vez que nos veamos y que platiquemos, pues vamos a tener una decisión más de la Fed con Dots, que va a ser súper interesante, conferencia de prensa, vamos a verlo hablar, vamos a estar aquí ¿Qué tan, conectados. qué tan, qué tanta disidencia crees que hay ahí? Yo creo que, o sea, ¿crees que llegue Wars diciendo, sí, hay que bajar la tasa? O sea, crees que él No, vote por bajar la tasa? no, ¿No? no, es muy raro que o sea, el chairman de un banco central vote fuera de la mayoría. Rarísimo. O sea, no va a votar a favor de recortar. O sea, no va a ser Mirren, que va a ser siempre el dato atípico. No va a ser Mirren. Sí. No, de hecho, no sé cómo funciona el mecanismo de votación de la Fed, pero en Banjico es, o sea, el primero que vota es el más nuevo, y después el segundo más nuevo, y al final vota el gobernador o la gobernadora. Pues siempre ha sido Este, un misterio esa votación, ¿no? ¿Estás seguro de eso? O sea, no sé, sí, siento que siempre eso sí han estoy. dicho, Según yo así es, aquí en ok, México. No sé si en Estados Unidos funciona igual. Entonces, yo en creo ese que no. sentido, en ese sentido, pues podría el chair, Ser el dispar. el dispar, o alinearse con la mayoría y no ser así de, ay, bueno, me votaron todos en contra de mí y, no, o sea, un poco, Muy probablemente. Se supone que hay lobbies antes y entonces ujú. ya sabes más o menos cómo van a votar todos, ¿no? Que eso es lo que no sabemos si va a haber con Wash, con Powell, sí, sí había. Sí, porque era un Este, micromanagement cañón. o yo lo podría ver como una persona que está dispuesta a sentarse a escuchar las palabras de todo su equipo, ¿no? Me parece a Eh, mí que es una o manera sea, más bonita de o sea, decirlo. sí, para después ignorarlos y poner lo que él quería hacer. Eso no creo, porque los votos están ahí. O sea, no Ah, vamos a poner, a partir de ahorita puedes criticar lo que quieras el mandato de la Fed. Porque Wash no lo voy a defender. Hasta que no demuestre ser un buen banquero central, yo no lo voy a defender, pero a Powell sí. Y me va a encantar verlo ahí votar. A lo mejor ahora conocemos más a Powell que antes. no, 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 porque ya dijo que iba a estar en lo oscurito y no iba a hacer ruido. Lo único que quiere es el fuero. Es.
Es el No estoy Rocha de de la acuerdo. Fed, es el Rocha de la No, Fed. no, Dios mío, Luis González, por favor, o sea, me va a dar algo. O sea, definitivamente no. Querido público, no hagan caso omiso a ese comentario de Luis González, por favor. Es terrible lo que está diciendo. No, pero ahora sí, o sea, Wash vamos a empezar a saberlo, a analizarlo, ¿no? No sabemos mucho de él. Entonces va a estar muy entretenido y vamos a poder platicar de eso. Entonces, se viene junio, bastante interesante. Dots, Banjico también tenemos. Empieza el verano en Estados Unidos, entonces empieza a bajar también la actividad, entonces la liquidez, entonces, y casi casi que de ahí nos preparamos para septiembre, ¿no? Híjole, ese dicho de sell mail, sale in mail and vende, vende en También hay mayo. problemas técnicos de Luis Sí, sí, González. sí, sí, sí. Vende en mayo y vete de vacaciones. La verdad es que los últimos veranos no han sido nada tranquilos. Nada tranquilos, no, no, nada tranquilos. O sea, y todo el mundo habla de esta estacionalidad de septiembre, septiembre es rojos para los índices. Bueno, yo creo que este va a ser uno de esos veranos que va a estar todavía, Movidón. sí baja, sí es cierto que baja Sí, se la baja. operación y demás, baja, pero luego el año pasado también tuvimos varios choques, ¿no? Hasta la decisión de la Fed, Sí, claro. in between. Vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues iremos viendo, pero se antoja un junio bastante interesante para la próxima vez que hablemos. De acuerdo. Dani, Súper. mil gracias Muchísimas gracias. mil gracias por Cuídate. estar con nosotros el 98% del programa. Este, Ya nadie se estaba acordando de mi interrupción, pero lo tenías que recordar, obviamente. Obviamente. Muy bien, pues Y nos, muchísimas gracias. mil gracias, Nos Dani. Te estamos vemos escuchando. en Cuídate. 4 semanitas y nos escuchamos el siguiente lunes. Saludos.